¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en este punto a este informativo, a Buenos Días España, desde las 7 en punto, contándoles lo más destacado de España y del mundo, que vamos a analizar a partir de las 8:30, no se lo pierdan, con Lorenzo Abadía, con Iván Vélez, Rafa Núñez Huesca, y vamos a tener comunicación telefónica con el abogado Pedro Fernández, de Vox, que estuvo ayer todo el día en el Tribunal Supremo. Y es que era la cita judicial de la jornada, sin ninguna duda. El exconsejero de Interior Joaquín Forn y los líderes separatistas conocidos como los Jordis declaraban a petición propia en el Supremo ante el juez Pablo Llarena, que instruye la causa por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Buenos días. Sánchez declaró que no cree en la vía unilateral a la independencia de Cataluña y que nunca llamó a la violencia en las movilizaciones, sino lo contrario, llegando incluso a afirmar que renunciaría a su escaño si se opta por esta vía en el camino hacia la independencia. Por su parte, el líder de Unión Cultural, Jordi Cuixart, reconoció que por las vías utilizadas hasta ahora no se va a lograr la independencia, que la declaración unilateral fue simbólica y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España. Cuixart recordó que no es político y que no va a entrar en política, y se declaró profundamente pacifista y contrario a todo tipo de violencia. Tras su declaración, comenzaba la del exconsejero de Interior, Joaquín Forn, que es el último de los 3 investigados en prisión citados por el instructor de la causa. Sí, un Forn que sostuvo ante el juez que la declaración de independencia no la firmó ni votó, que no tiene valor legal. Aseguró que siempre había reconocido la Constitución como norma jurídica suprema del Estado y que su actuación política siempre ha sido respetuosa con ella. En cuanto a su futuro político, dijo que no renuncia a sus objetivos, pero en estos momentos la actuación política debe venir por cauces constitucionales. No obstante, admite que durante el proceso se han producido actuaciones contra la Carta Magna, pero ahora solo considera vías constitucionales. En este sentido, anunciaba que no asumirá cargos al frente de una consellería en el futuro. María Mera, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Vamos a seguir en tribunales. El juez Llarena ha ordenado una nueva lista de diligencias relacionadas con el 1 de octubre, entre ellas la citación como testigo del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encargado, como saben, de la coordinación de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil ante la celebración del referéndum. El magistrado acuerda también interrogar como testigos a los exconsellers Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Vallet, así como la del exdirector general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle. Las declaraciones se van a producir entre el 30 de enero y el 1 de febrero. En la misma providencia, Llarena solicita a la Guardia Civil que investigue 3 transferencias bancarias relacionadas con 3 cuentas corrientes abiertas por la delegación de Cataluña davant la Unión Europea en Bruselas, en una sucursal del BBVA de allí, de Bruselas, cuya documentación ha sido aportada por los servicios jurídicos de dicha entidad. El juez pide que se averigüe la posible relación de esas 3 transferencias que se realizaron entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, con lo previsto en la orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda del 15 de septiembre de 2017, por la que se acordaba el control de gastos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 8 de la mañana y 4 minutos. Otra protagonista de las últimas horas, la presidenta en funciones del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, que no va a repetir en el cargo en la nueva legislatura y, por tanto, va a seguir como diputada. Lo anunciaba en una rueda de prensa en la que se mostró orgullosa del trabajo realizado. El principal reto de la legislatura, dijo emocionada, ha sido preservar la soberanía del Parlamento. En este sentido, les anuncio que no me postularé para repetir como presidenta de esta Cámara. Considero que he cerrado un ciclo delante de una institución, en una legislatura que ya se preveía, corta pero muy intensa. Forcadell está investigada y en libertad provisional en una causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo. Esquerra tendrá ahora que designar otro candidato después de haber perdido uno de los que sonaba para el cargo, el exconseller Carles Mundó. Es el momento de nuevos nombres, tal y como dejaba claro la propia Forcadell, y aunque no quiere entrar en quinielas sobre quién ocupará su puesto, cree que tiene que ser alguien que esté dispuesto a hablar de todo. Creo que el nuevo momento político requiere de una nueva figura libre, sobre todo de procesos judiciales. Dejo el cargo orgullosa del trabajo hecho. Creo que he cumplido con los principales retos que me marqué al asumir la presidencia. A pesar de las dificultades, a pesar de la judicialización constante y a pesar de los errores, creo que he hecho un buen trabajo positivo encabezando esta institución.
Además, desvinculó su decisión personal de la de su copartidario Carles Mundó, el exconsejero de Justicia que ha dejado su acta de diputado y que ha abandonado la primera línea política. La renuncia de Forcadell ha tenido ya reacciones en otros partidos. Sí, es el caso de la candidata de Ciudadanos en las pasadas elecciones, Inés Arrimadas, quien tiene claro que es el reconocimiento de una derrota. Esto es el sálvase quien pueda del procés. Y es el reconocimiento, aunque no lo digan en público, de que ellos saben que han fracasado, que han perdido las elecciones y que el procés no va a ninguna parte. Por tanto, les pedimos que sean valientes para reconocer en público lo que todos saben en privado. Yo creo que con esto tienen un problema los partidos independentistas, porque parece que no son capaces de encontrar a nadie que quiera presidir el Parlamento para hacer lo que ellos quieren que se haga, que es saltarse de nuevo las leyes. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Por otro lado, un día después de que Juntos por Cataluña y Esquerra anunciaran un acuerdo de mínimos para la configuración de la mesa del Parlamento Regional, se profundiza la grieta entre ambas formaciones separatistas que, al parecer, ahora no se ponen de acuerdo en cómo investir a Carles Puigdemont. El nuevo campo de batalla se centra ahora en el informe de los letrados del Parlamento sobre la viabilidad y la legalidad de una posible investidura telemática o delegada y que los republicanos respetarán. Desde Junts per Catalunya no tienen aún claro si acatarán o no ese informe jurídico y aumentan la presión a Esquerra para que acepten una investidura poco convencional. El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, decía en una entrevista en Radio Nacional de España que no imagina que Esquerra no haga todos los esfuerzos políticos posibles para facilitar la investidura de Puigdemont. Además, les instaba a ser muy conscientes de que tanto el votante de Esquerra como el de Junts per Catalunya quiere que Puigdemont sea el presidente. Esquerra es muy consciente de que el votante que votó Esquerra y el votante que votó Junts per Catalunya, incluso me permite el votante que votó la CUP, esperan y desean que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat. Y estoy seguro que Esquerra hará todos los esfuerzos políticos para que eso sea posible. No me puedo imaginar una posición distinta por parte de Esquerra. Por su parte, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardá, explicaba en Televisión Española que su partido está a la espera de lo que digan los letrados y en función de eso actuarán en consecuencia. Es cierto que Esquerra Republicana está a la espera del informe, un informe que deberán emitir los letrados y en función del contenido de este informe actuaremos en consecuencia. Tardá está convencido de que debe haber investidura y debe haber un gobierno de corte soberanista sin plantear que sea imprescindible que esté liderado por Puigdemont y cree que sería un gran fracaso del independentismo no ser capaces de traducir en gobernabilidad lo que la gente ha querido en las urnas. Coincide Tardá con Campuzano en solicitar la libertad de los presos por el procés y optar por las vías políticas para solucionar el conflicto. Por cierto, según publicaba ayer el diario La Vanguardia, los letrados del Parlamento Regional coinciden de manera unánime en respetar las leyes, en este caso. Es decir, en que la investidura del nuevo presidente catalán debe ser presencial y personal, por supuesto, porque el reglamento de la Cámara no sustentaría una investidura telemática ni delegada. A pesar de que no existe un encargo formal, los letrados mantienen en los últimos días diversas reuniones en las que están estudiando a fondo el reglamento para así estar preparados en el caso de que algún grupo pida un informe oficial, dadas las opciones de investidura barajadas desde la candidatura de Puigdemont, Junts per Catalunya. La última de esas reuniones se produjo el miércoles por la tarde y en ella los letrados coincidieron de forma unánime en considerar que la investidura del presidente de la Generalitat debe ser presencial. El principal argumento es que la investidura se trata de un acto personalísimo en la que se inviste a un candidato que es quien ha de estar ante el Pleno e interlocutor con él, con sentido de inmediatez y sin que sea otro diputado distinto. Lo mismo dice un informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno. Recalca que la investidura es un acto de carácter indelegable y por tanto debe realizarse de manera presencial. De hecho, avisa que una investidura telemática plantearía un primer problema en el momento de la toma de posesión del cargo y más adelante la dificultad de presidir reuniones de gobierno o la firma de acuerdos y disposiciones generales. Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva días estudiando todos los escenarios ante la pretensión de Puigdemont de ser investido telemáticamente o vía Skype. Una posibilidad a la que también se refería ayer en una entrevista en Antena 3 el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Yo vaticino que los letrados y en general el mundo jurídico va a decir no a esa investidura. Junqueras incluso ya ha enseñado la patita. Y la mesa del Parlamento, donde la mayoría constitucionalista en votos no tiene mayoría
Pero Esquerra Republicana sí que puede también posicionarse con los letrados y con el informe jurídico. Por lo tanto, yo creo que jurídicamente no hay vía, pero es que políticamente hay otra cosa más grave. Es que el señor que quiere ser investido presidente está imputado por varios delitos. Yo no quiero un presidente de la Generalitat imputado por prevaricación, por malversación, por desobediencia, por sedición, que escapa de la justicia. Y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, preguntaba a los separatistas si van a proponer que Iker Jiménez presida el Parlamento de Cataluña para que la legislatura sea una especie de serial sobre cuarto milenio. Hernando aseguró en rueda de prensa que el reglamento del Parlamento de Cataluña es muy claro y el mandato de que el candidato a la investidura debe estar presente en la Cámara para exponer su programa no es interpretable. El reglamento es muy claro y hay que tener una presencia. Y para ser candidato, presentarse a una sesión de investidura, hay que hacer el relato en el Parlamento. Es que la investidura no solo requiere que te voten, requiere presentar un programa de gobierno. No sé si esto lo tienen o se han dado cuenta, ¿verdad? Y esto de los programas de gobierno virtuales, pues esto no existe en democracia, ¿no? Es una broma, ¿no? En todo caso, si finalmente Puigdemont trata de someterse a la investidura telemáticamente, en el PP adoptarán todas las medidas legales para impedirlo y evitar que se repita lo ocurrido hasta las elecciones del pasado 21 de diciembre. Son las 8 de la mañana y 12 minutos, un par de asuntos más. La exvicepresidenta económica del último gobierno socialista, Elena Salgado, ha asegurado en su comparecencia en la Comisión del Congreso, que investiga el origen de la crisis y el rescate bancario, que ella gestionó la crisis económica con el fin de proteger a España de un rescate. Reconoce que pudo haber errores en esa gestión, pero que se produjeron aciertos que ayudaron a preservar el futuro del país. Dijo Salgado que tuvo que enfrentarse durante 2 años y medio a la crisis económica más grave de los últimos 60 años y que las medidas que adoptó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentaron proteger la prestación por desempleo y otras ayudas sociales. Y destacó que el objetivo principal de su gestión fue proteger a España del rescate como el que tuvo lugar en otros países europeos. Proteger a España de un rescate que, como sucedió en otros países europeos, habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país. Sobre la reforma urgente que se hizo del artículo 135 de la Constitución en 2011, Salgado asegura que en términos sociales tuvo un coste nulo en comparación con las alternativas planteadas por las autoridades monetarias. La decisión adoptada fue, de nuevo, apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro, a cambio de no hacer todavía más recortes en el corto plazo que habrían erosionado gravemente servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Les hablamos ahora de la Fiscalía de Madrid, que va a investigar el colapso de más de 3.000 vehículos en la AP6 el pasado fin de semana por la nevada. Tratará de depurar las posibles responsabilidades civiles por si pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores. Ha sido el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el que ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales por los hechos acaecidos entre los días 6 y 7 de enero en la AP6. Por otro lado, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, defendía ayer el gran trabajo del director de la DGT, Gregorio Serrano, durante la nevada. Una persona muy trabajadora, ha dado las explicaciones y continuará dando las explicaciones. Y atención, porque los bomberos de la Diputación de Vizcaya han tenido que intervenir anoche para rescatar a varias personas que viajaban en coches particulares por la carretera entre Guernica y Muxica y que quedaron atrapadas en las balsas de agua formadas a causa de esas fuertes lluvias caídas a lo largo de la pasada tarde. Las intensas lluvias caídas en la zona de Muxica, casi 25 litros por metro cuadrado en una hora, originaron la formación de esas grandes balsas de agua y el desbordamiento del río Oca a su paso por este municipio, afectando a la carretera que une Guernica con Amorebieta. Las balsas provocaron que varios vehículos quedasen atrapados por el agua, por lo que fue requerida la intervención de los bomberos y otros servicios de emergencia para ayudar a los conductores y viajeros a salir de los mismos. Y los Mossos han hecho público el retrato robot del presunto violador de Sant Andreu de Llavaneras en Barcelona. Se trata de un hombre de unos 30 años, piel morena y pelo rizado, que es el presunto violador de una mujer de 42 residente en Mataró. También buscan a 3 personas que no socorrieron a la mujer. Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre sobre las 7:30 de la mañana, cuando la víctima iba a trabajar por un camino paralelo a la vía del tren y cercano a la Escollera. Los investigadores sospechan que la víctima y el agresor se conocían, por lo que han centrado la atención en el entorno de la mujer. Son las 8:15 de la mañana, vamos a hacer una pausa. A la vuelta con Fernando Ballesteros y María Mera, relatamos lo más destacado de la crónica internacional, después lo comentamos todo en la tertulia, no se la pierdan, a las 8:30. Hoy con Lorenzo Abadía, Iván Vélez, Rafa Núñez Huesca y Pedro Fernández de Vox.
Vox. Aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorios Anros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91 499 1531. Buenos días, España. Tu programa matinal en la Inter. Son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias. Seguimos en Buenos Días, España, y lo vamos a hacer ocupándonos de lo más destacado de la información internacional. Hoy la crónica de la información internacional tiene un protagonista, un clásico, que es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que, atención, ha llamado en las últimas horas agujero de mierda a El Salvador, Haití y varios países africanos. Además, Trump ha sugerido que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de otras, en concreto naciones a las que se ha referido en estos términos tan poco elogiosos. Sí, la pregunta que se hizo el presidente norteamericano fue la siguiente: ¿por qué tenemos a toda esta gente de países que son un agujero de mierda viniendo aquí? Trump reaccionaba así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de estatus de protección, como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El gobernante sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunía este miércoles. Bueno, pues vamos a ver si van noruegos o no a Estados Unidos a estar con Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, además, ha aprobado la renovación por 6 años de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Se trata de una controvertida norma que permite a la Agencia de Seguridad Nacional recabar información digital de extranjeros. La propuesta, que ha salido adelante con 265 votos a favor y 164 en contra, culmina un año de debates en el Congreso sobre la renovación de la normativa, que recibió severas críticas por sus implicaciones sobre la privacidad en 2013, cuando se reveló su existencia por las filtraciones del exagente de la CIA Edward Snowden. Aunque aún está pendiente que el Senado dé su visto bueno, no se esperan trabas ni en la Cámara Alta ni por parte del presidente estadounidense Donald Trump, que debe firmar la ley para completar su renovación. Y no salimos de Estados Unidos, porque su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha anunciado que su gobierno va a imponer pronto nuevas sanciones a Irán y ha sugerido que estarán relacionadas con violaciones de derechos humanos y no con el programa nuclear del país persa. Trump debe decidir antes del sábado si mantiene activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán por su programa nuclear, que bajo el Pacto de 2015 no quedarán levantadas permanentemente hasta dentro de unos años. Varios medios estadounidenses aseguran que el mandatario prevé mantener esas sanciones suspendidas, pero que también va a anunciar nuevas medidas punitivas contra Irán por sus pruebas de misiles balísticos y violaciones de derechos humanos. Mnuchin no ha confirmado si esa será la decisión de Trump, pero sí ha sugerido que las nuevas sanciones no estarán centradas en el programa nuclear iraní. Y nos vamos ahora informativamente hablando hasta Francia, hasta París. Allí en la capital gala, las joyas por valor de al menos 4 millones de euros sustraídas en la jornada anterior han sido recuperadas por la policía en un saco confiscado cuando, recordemos, el grupo de 5 hombres asaltó la joyería del lujoso Hotel Ritz. Sí, las autoridades recuperaron el botín cuando se lo incautaron a uno de los 3 detenidos. Los otros 2 miembros del grupo siguen a la fuga y el coche de uno de ellos ha sido incendiado. El robo en la joyería del Ritz ha sido ampliamente divulgado por la prensa local, tanto por su espectacularidad como por suceder en una de las zonas más exclusivas de la capital francesa, en la Plaza Vérone, en el primer distrito. 5 hombres, al menos uno provisto de un hacha, rompían el miércoles por la tarde las vitrinas para asaltar el local, que está situado dentro del hall del hotel, y así conseguir robar las joyas. Y en Pakistán, la ciudad de Kasur, en el este del país, se encuentra paralizada, con mercados cerrados y carreteras bloqueadas por cientos de personas que protestan por segundo día consecutivo por el asesinato y la violación de una niña de 7 años, un día después de que 2 manifestantes, recordemos, muriesen en enfrentamientos con la policía. Un portavoz de la policía de Kasur, Mohamed Usman, ha indicado que se produjeron algunos actos de vandalismo, como el destrozo de escaparates de tiendas, en protesta por esa supuesta
inacción de las fuerzas policiales ante los asesinatos de niños. Las protestas se desataron el miércoles, un día después de que apareciera en la basura el cadáver de la niña que había desaparecido el jueves de la semana pasada cuando se encontraba al cuidado de un tío, mientras que sus padres estaban viajando a Arabia Saudí de peregrinación religiosa. Y la canciller ecuatoriana, Marta Fernanda Espinosa, ha confirmado que su país concedió la naturalización al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, en el mes de diciembre del año pasado. Así lo ha asegurado en una declaración a la prensa en la que ha confirmado que le concedieron esa naturalización el 12 de diciembre pasado. La medida, según ha asegurado Espinosa, otorga un anillo más de protección al asilado y ha subrayado que no altera de ningún modo, más bien fortalece su condición de persona internacionalmente protegida. Por su parte, el gobierno británico ha rechazado la petición de Ecuador para otorgar a Assange un estatus diplomático que le permita abandonar la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva más de 5 años refugiado. Y el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo ha pedido en las últimas horas a Israel que ponga fin a la construcción en asentamiento, reiterando que es ilegal según el derecho internacional. En un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, el portavoz ha recalcado que los asentamientos son uno de los principales obstáculos para la paz, agregando que minan las posibilidades de una solución negociada sobre 2 estados. En este sentido, ha manifestado que una solución negociada es la única manera de lograr las aspiraciones nacionales de israelíes y de palestinos. Las palabras del portavoz, la de Nob, llegan después de que el ministro de Defensa israelí revelara que el gobierno iba a aprobar la construcción de más de 1.200 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania y avanzar en la planificación de otras en 2.500. Pasan 26 minutos de las 8 de la mañana, son las 7:26 en Canarias. Desde las 7 les estamos contando lo más destacado, la crónica informativa de lo ocurrido en las últimas horas en el mundo. En 4 minutos, tras las señales horarias, a las 8:30, como siempre, llega el tiempo del análisis, de la reflexión, llega el tiempo de la tertulia. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí, chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. 7575. ¡Bingo! ¡Vamos, que no se nos haga tarde! Que en Bingo Pegaso a las 12:30 se juega el primer bingo con un premio de 2.000 euros. Y otros premios iguales cada hora. Ya sabes, a partir del 11 de enero a las 12:30 en Bingo Pegaso. Calle Arturo Soria 99. Los mejores premios de todo Madrid. Bingo Pegaso recuerda el juego responsable. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. ¿Y usted propone cómo lo quiere pagar? Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. QuieroMiPlusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com. Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920 20 11. Mira qué tranquilo está. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente?
Quieromiplusvalía.com. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Pero este mes se venden las mejores alfombras en Los Fernández, que son muy amables. Mes de la alfombra y el tapiz. General Martínez Campos 29 y el outlet Juan Álvarez Mendizábal 54. Alfombraslosfernández.es 91 308 5000. Oye, ¿qué alfombras? Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Aquí, la Inter. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 8 de la mañana y 31 minutos, estamos ya en la tertulia de Buenos Días España, desde las 7 en punto contándoles lo más destacado de España y del mundo. Es el momento de la opinión, del análisis, y para eso precisamente esta tertulia. Dicen que la mejor de la radio española, lo decimos nosotros, claro, obviamente, no lo va a decir la competencia. Iván Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Pues bien hallado aquí un viernes más. Gracias por estar con nosotros, Iván. Tocayo Rafa Núñez de Huesca, compañero de Gaceta.es, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, muy bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias, señor Alcoyano. ¿Qué tal por Alcoy? Muy bien, estas fiestas en mi pueblo. Joder, tenéis la cabalgata más bonita de España. Ha de saber la gente, el resto de españoles, que en Alcoy hemos instaurado además un nombre desde hace alrededor de 10 años, que es Alcoy Ciutat de Nadal, Ciudad de Navidad. Porque tenemos muchas tradiciones, sí. Un Belén que se llama el Belén de Tirisiti, que tiene como 150 años y es muy original, con personajes alcoyanos, insertos en la tradición bíblica. Sí. Es un Belén muy curioso, que ya digo que es incluso reconocido por la UNESCO. La cabalgata de Reyes Magos más antigua del mundo. Sí. Competía con la de Sevilla, pero finalmente pudimos demostrar que la nuestra tenía exactamente 137 años. Aparte de las peladillas, Gijona, que está al lado, que son los turrones, Alicante, que también es el turrón de Alicante. ¿Cómo vendes tu tierra chica? Luego voy a pasar el cazo por la Diputación de Alicante. Señor alcalde, esto es un... Pues sí, que animo a la gente a conocer mi tierra. Tierra, por cierto, de cantantes. Francisco. Hombre, claro, Camilo VI, de Alcoy, Camilo VI era de Alcoy. Y de Ayelo de Malferit, que está a 7 kilómetros, el gran Nino Bravo. Claro, es verdad. Siempre me ha llamado mucho la atención, Rafa, que en la cabalgata de Reyes suben los bomberos. Perdón, ¿son los bomberos? Los pajes. Los pajes de los Reyes Magos. Suben por la escalera a dejar los regalos a los niños, ¿no? A algunos niños. Ha habido mucha polémica este año precisamente por eso, porque los pajes alcoyanos, que son chavales, adolescentes, o incluso hay veces que niños, que se pintan de negro, y extienden escaleras durante todo el recorrido de la cabalgata y entregan personalmente y en mano los paquetes y los regalos a los niños durante todo el recorrido. Entonces la imagen, la estética de la cabalgata es preciosa. Claro. Y los niños, las imágenes de televisión de las caras de los niños viendo cómo reciben los regalos en directo, es una cosa maravillosa, y eso es lo que hace diferente, entre otras cosas, la cabalgata de Alcoy de cualquier otra. Pues precisamente por haberse pintado de negro,
llevar 137 años pintados de negro los pajes, hemos asistido a una polémica, una desgraciada polémica este año porque acusan a la cabalgata de racista. Una cosa, en fin, no merece ni comentario. Lo vamos a dejar ahí porque yo creo que los oyentes son y los telespectadores lo bastante inteligentes. Bueno, pues un abrazo para toda la buena gente de Alcoy, entre ellos mi hermano que está allí también. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Feliz año, Lorenzo. Y feliz año, es verdad. Gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que estoy por aquí, desde bien. Entonces. Vamos a saludar por vía telefónica a Pedro Fernández, abogado de Vox. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros y esperar pacientemente este saludo, Pedro. Bueno, estuvisteis ayer, Javier Ortega y tú, asistiendo pues a esta nueva astracanada de los Jordis, de Joaquín Forn, en fin, del mundo separatista golpista que de pronto, claro, lógicamente, como lo que quieren es salir de la cárcel, pues han plegado velas y ahora dicen que reniegan de la vía unilateral. Me imagino que os sonó todo a chiste, claro. Bueno, pues sí, la verdad que sí. De todas formas, en el fondo no hubo ningún cambio porque las declaraciones estaban plagadas de contradicciones. Claro. Por un lado, en el caso de Sánchez, dijo que él siempre había pensado lo mismo antes y ahora, es decir, que siempre ha estado en contra de la unilateralidad. En fin, no se corresponde ni mucho menos con los actos que venían desarrollando. Y los demás, pues es curioso ver cómo cuando se les preguntaban sobre situaciones concretas como el acoso a la comisión judicial en el registro que hubo en la Consejería de Economía los días 19, 20, 21 de septiembre, pues nunca los calificaban como actos de violencia, ¿no? Pero en las siguientes respuestas ellos espontáneamente reconocían que había habido violencia, ¿no? Es decir, que de alguna manera era decir una cosa y su contraria, a ver si de alguna manera podían convencer de algún modo a su señoría, ¿no? Bueno, pero su señoría, o sea, quiero decir, ya entendemos que los jueces tienen que mantener, lógicamente, la posición que les corresponde. Pero, en fin, esto es lo más parecido que uno ha visto a una tomadura de pelo colectiva. Es decir, que estos señores se presenten como profundamente pacifistas y contrarios a la violencia, cuando hay fotos de ellos subidos en los coches de la policía, alentando a las masas a ir contra los que no piensan como ellos, pues, en fin, eso es que es una tomadura de pelo, Pedro. Sí, absolutamente. Bueno, en el tema de la violencia, además, parecía como que preguntarle sobre si eran actos de violencia, cuando se les preguntaba sobre hechos concretos, parece que les producía urticaria porque no querían pronunciar la palabra, claro. Pero como digo, se producían situaciones realmente dantescas, ¿no? Cuando decían, no eran actos de violencia, pero sí eran actos vandálicos. Bueno, pues nada, a mí que me lo expliquen realmente qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Pero bueno, en fin, fue toda la declaración así. Lo único así que fue más destacable, digamos, en un cambio de opinión, fue las manifestaciones del exconsejero Forn, sí. Cuando en un momento, al final de su declaración, reconoció que en un momento nos apartamos de la legalidad, eso es cierto. O sea, que de alguna manera yo creo que ahí, en fin, yo creo que fue la manifestación más, entre comillas, honesta, ¿no?, de todas las que se produjeron, ¿no? Uh-huh. Me parece, según he podido leer por ahí, que las únicas preguntas que no quisieron responder fueron las de Vox, ¿no? Las de Pedro y las tuyas, Pedro. Sí, en el caso de Sánchez y de Cuixart así fue. Sin embargo, en el caso del señor Forn, es verdad que sí contestó a nuestras preguntas. Uh-huh. Y bueno, realmente la situación del señor Forn es la más complicada de todas, porque bueno, por su puesto como ex consejero de Interior, claro, pues tenía que demostrar, digamos, algo más que el resto, ¿no? En fin, como he dicho antes, las declaraciones estaban plagadas de contradicciones. Nosotros no hemos visto en el fondo ningún cambio y simplemente pues se ha querido intentar una salida a la desesperada, a ver si puede cambiar su situación personal. Uh-huh. ¿Y qué esperáis después de esas declaraciones, Pedro? Bueno, las declaraciones, para aclarar la sí. cuestión procesal, uh-huh. No es una petición de revisión en sí misma, es simplemente que querían declarar voluntariamente para dar explicaciones extensas que no pudieron, a su juicio, la vez anterior, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de Sánchez, sí explicó y solicitó esa revisión de la medida cautelar, ya el magistrado dejó claro que lo que tenía que hacer era presentar por escrito todos los fundamentos o razonamientos en los que consideraba que debía basarse para cambiar esa medida cautelar, con lo cual
ahora mismo no va a haber una resolución a raíz de las declaraciones, sino que tendrán que presentar un escrito fundamentándolo, y entonces es cuando su señoría resolverá si hay algún cambio de la medida cautelar o no. Ya como he dicho antes, no hay cambios en cuanto a las razones que llevaron a que se acordara la prisión provisional, con lo cual lo lógico es que se mantenga esa situación. Nuestro invitado tiene que estar con otro medio de comunicación dentro de apenas 5 minutos, pero no sé si alguno de vosotros, Rafa, Lorenzo o Iván, le quiere hacer alguna pregunta o alguna observación a nuestro invitado. Bueno, yo en primer lugar quería darles la enhorabuena porque están, yo creo que son conscientes, perfectamente conscientes, ahora falta que lo sean los españoles, están haciendo una labor que el Estado no puede, no quiere o en fin, no ha practicado. Están fiscalizando a los delincuentes, cosa que esto debería depender en teoría de la Fiscalía General del Estado. Y en segundo lugar, yo quería preguntarle sobre él, que estuvo en la sala y que tuvo un contacto al menos visual, directo con ellos, si se cree que lo que dicen, si cree que han hablado con sinceridad o se están haciendo al menos una farsa. Al menos parece, desde luego, a juzgar por las portadas de los periódicos, que todos se desdijeron, incluso que Joaquín Forn señala o se quita las responsabilidades y señala directamente a Trapero. ¿Esto fue así? Porque... Bueno, lo que da la sensación en la declaración es que como que quieren arrepentirse, pero como que no pueden, ¿no? Es decir, reconocen que el referéndum del 1 de octubre fue un acto ilegal, pero al mismo tiempo añaden que ellos no eran conscientes en ese momento de que fuera un acto ilegal. Entonces, claro, con estas manifestaciones que no son arrepentimientos sinceros, claros, libres, voluntarios, sin condiciones, pues es difícil pensar que realmente su declaración sea creíble o sea cierta, ¿no? En cuanto al tema de Forn, sí que es verdad que ahí hubo un par de cambios en cuanto a la postura que hasta ese momento se mantenía. También probablemente porque su situación es la más complicada de los tres, ¿no? Efectivamente, cuando se habló de la actuación de los Mossos el 1 de octubre, él lo que dijo es que no entraba en cuestiones operativas. Él no daba instrucciones a los Mossos de cómo debían actuar o cómo debían dejar de actuar, ¿no? Y entonces efectivamente descargó la responsabilidad sobre el mayor Trapero. Yo insisto en que creo que los tres están buscando una salida desesperada y no del todo contundente en cuanto a su arrepentimiento, pues para cambiar o intentar cambiar su situación personal de prisión. Bueno, te vamos a dejar, Pedro, porque sé que tienes un poco de prisa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Dale un abrazo a Javier Ortega de nuestra parte también. Y me sumo a las palabras de mi tocayo. Enhorabuena por esa labor que estáis haciendo, que solamente os podrá agradecer España y los españoles, porque evidentemente los poderes públicos actuales estoy convencido de que no. Gracias, Pedro. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo a todos. 8:42. Lorenzo, Iván, que todavía no habéis dicho nada. Yo creo que... con independencia de que no se puede, obviamente, confiar en esta gente, incluso en el caso de que quieran, porque se estén dando cuenta en este momento el independentismo, el soberanismo, el golpismo en concreto, dar la vuelta a la situación o revertir o desandar una parte de lo andado, porque por una cuestión simplemente de estrategia además, es decir, yo veo muy complicado si yo fuera independentista, si yo me quisiera separar de España, es decir, si yo me pusiera por un momento en la piel de toda esta sarta de delincuentes, en este momento probablemente recularía. ¿Por qué? Pues porque el Estado de Derecho ha dado ciertas muestras, si no del todo, pero ciertas muestras de estar allí. La sociedad o una parte de la sociedad también pues nos hemos levantado y hemos exigido una serie de cuestiones, no de forma, vamos a decir, tan abrumadora como nos habría gustado, como consecuencia del resultado de las últimas elecciones, pero en todo caso ha habido un movimiento. Y yo me imagino que el análisis inteligente que el separatismo, el golpismo tendría que hacer es la comunidad internacional, ya no solamente España, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, sino la comunidad internacional nos ha dicho, de alguna manera, que con un 40 y muchos % aquí no hay legitimidad posible, y en cambio la lectura
desgraciadamente para nosotros, y ahora me refiero a los españoles, claro está, pues sería bastante diferente si en vez de estar en un 40 y tantos estuvieran en un 70%, y entonces lo que tendrían que hacer ahora es estar calladitos, ese es el riesgo además, más o menos calladitos, cumplir con la ley dentro de lo que se puede y llegar a pactos con el Estado de tal manera que puedan de nuevo controlar aquellas herramientas que les han permitido llegar y pasar de un 20% de independentismo a un 45%. Es decir, el control de los medios de comunicación, el control de la política educativa, etcétera, etcétera. Es decir, que aun teniendo en cuenta la famosa expresión de piensa mal y te quedarás corto, que yo creo que con esta gente habría que aplicarla en ese sentido, es decir, no nos fiemos en absoluto, puede ser que, aunque solo sea por una cuestión pragmática, estén dispuestos a dar un paso atrás y a dejar al chiflado del Papa Luna, como le llama a alguno con bastante brillantez, de Bruselas, pues colgado de la brocha, ¿no? Sí, que además dar un paso atrás no es lo mismo que renunciar. No, en absoluto. Es dar un paso atrás a lo mejor para coger impulso. Claro. Iván. Bueno, más o menos ya está casi todo dicho, ¿no? Yo creo que ellos lo que están intentando es salir del talego, porque me imagino que este lenguaje ya lo conocen bien, dado que llevan 2 meses allí. Pero bueno, pues es una simple estrategia para escapar de la cárcel, nada más. Los propósitos yo creo que siguen siendo los mismos, y esto demuestra además que no están allí por sus ideas, están por sus hechos. Pero yo es que no, aquí hay juristas en la mesa que me corrijan si me equivoco. Yo pensaba que el derecho juzgaba hechos, no intenciones, no convicciones. Entonces los hechos son los que son, y son por los que deben responder. Y yo lo que vi a través de la tele, pues son unos señores subidos con un megáfono arengando a las masas. Pero esos señores además es que van... ¿Subidos a dónde? Bueno, subidos al coche de... Sí. Que tiene... A un coche celular de la policía, o como se llama eso, ¿no? Pero además... De patrulla. Y llevan un montón de años, pues, engordando pues a estas hordas, los de los tractores y los de los lacitos. Y bueno, pues es una estrategia a largo plazo. Ellos además, a mí me hace mucha gracia... bueno, o maldita la gracia que me hace oír lo que van diciendo cuando ayer me entero que Cuixart, me parece que es el que dice que el único referéndum válido es el que estaría convocado, pero esto no es más que enunciar la realidad, pero es que ellos quieren vulnerarla completamente. Claro que el válido es el del Estado, pero es que vosotros organizáis uno que si hubiera colado invalidaría la legalidad estatal de su nación, porque Cuixart es español, ¿no? Que no se lo olvide, por muchos delirios que él tenga, o por mucho autoodio que tenga por esa condición. Entonces, claro, aquí lo que yo espero, y le deseo todos los éxitos a estos señores de Vox, es que esta gente pase el mayor tiempo posible entre rejas, porque además, según dicen, la cárcel regenera, entonces es posible que hasta pues salgan mejorados. Por otro lado, pues claro, este 155 homeopático que se ha puesto en marcha, pues no ha desactivado los mecanismos que permitirán que una vez se relaje la tensión penitenciaria, pues esta gente vuelva a las andadas. Y bueno, pues es que yo no veo solución. Yo creo que están suplicando que aparezca otra figura tipo Pujol para darle una patada al asunto y diferirlo otros 30 años. Esto es lo que a mí me entristece del asunto. Qué suerte tienen de todos modos estos reos de ser españoles, porque en otro país pues lo tendrían crudísimo. Efectivamente. En todo caso, lo que se dirime ahora mismo no es si son culpables o no, sino si merece la pena, por decirlo así, tenerlos a buen recaudo porque puedan volver a delinquir, porque puedan destruir pruebas, o porque puedan, como uno de sus compañeros ya ha demostrado, fugarse, largarse y no volver más, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos en la prisión en el momento procesal, ¿no?, que estamos. Hombre, de momento de fiar no parece que sean. No lo son. Yo no les concedería la custodia a mis hijos, por ejemplo. De todas maneras, da la medida del futuro oscuro que vamos a tener en la política catalana y en la política española en general en los próximos años. Es decir, sin duda. Porque ahora han salido unos cuantos, siguen 4 en la cárcel, pero esto es de manera provisional. Pero es que al que menos le esperan 10 años de cárcel. Sí. 10 años. No, el problema va a venir cuando empiecen las sentencias. Claro, para ellos y para lo que arrastren. Y la presión que va a tener el Estado, es decir, va a ser una cosa catastrófica. Y si se produjera una suerte de catarsis en el separatismo y de alguna manera aceptaran que el Estado es indivisible, es decir, que asumieran el statu quo,
pues quizá con el paso de los años el Estado podría permitirse el lujo de una excarcelación. No, yo creo que eso no. Pero es que ni siquiera se va a producir eso. Yo creo que eso es una imprudencia, eso es suicida, hombre. Esta gente no puede cambiar, además. No puede cambiar. Es quizás su única virtud, la tenacidad que tienen y sí, la determinación que tiene es algo que yo no quito. Es que aunque cambien, el Código Penal no está hecho solamente para que la gente se reinserte y cambie, primero se castiga y luego, si hay una reinserción, pues hay una reinserción, pero primero hay un castigo y la ley dice que hay que cumplirlo. Y además, no sé si hablaremos después de esta historia, pero una de las cuestiones fundamentales es que si hay una pena es que se cumpla. Luego ya hablaremos. Sí, pero cuando la pena son 20 años y meter a toda una generación de políticos catalanes en la cárcel durante 20 años, el problema, y que yo estoy de acuerdo, el primero, y todos en esta mesa estamos de acuerdo en que lo merecen, incluso más. Sí. Pero no me negaréis que el problema, al Estado se le presenta un problemón enorme con toda una generación de políticos catalanes en la cárcel, no durante una semana ni un mes, sino durante décadas. Pero hay grados y grados. Está la autoría, está la complicidad, está la cooperación necesaria. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo ser Puigdemont que el último diputado del PDeCAT o de quien fuera, ¿no? Exactamente no es lo mismo. Entonces, perdón, Lorenzo. Hay otra cuestión que a mí me preocupa, que es la siguiente. El artículo 55 del reglamento de las Cortes catalanas no deja claro exactamente, o dice muy claro que hay una invulnerabilidad de los diputados, ¿no? O sea, es decir, por lo tanto, a ver si lo que están intentando, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, a ver si lo que están intentando es meterse ahí dentro. Lo digo porque lo he leído en un artículo que me ha parecido bastante brillante de Pablo Sebastián en La República, a ver si están intentando hacer una jugada a lo Julian Assange, es decir, meterse ahí dentro, porque como el Parlamento es inviolable, meterse ahí dentro, enrocarse y no salir de allí, y montarla de... Y pretender que una cueva de delincuentes representa a la ciudadanía. Exactamente. Es decir, evitarían la cárcel, saldrían de la cárcel, pero se refugiarían en el Parlamento, con lo que todo eso supone, ¿no? Apelando a la legitimidad. Claro. Entonces, yo lo que digo es, bueno, si las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia que hemos visto que están completamente descerebrados, etcétera, etcétera, no han sido capaces de llegar a esa conclusión, bueno, al menos hay un periodista, no sé de dónde habrá obtenido la información, si por ciencia infusa, que no me extraña, porque es muy inteligente, buenas fuentes, en general. O porque él mismo lo ha llegado a esa conclusión. En todo caso, ahí está esa información. Utilícenla en el mejor sentido, no vaya a ser que nos hagan una asanchada o como se quiera decir. Eso sería cogerse al sagrado, como hacían antiguamente, ¿no? Cuando alguien delinquía se metía en la... Hernán Cortés lo hizo, de hecho. Era una ermita cuando lo quisieron prender por Diego Velázquez, ¿no? Pero vamos, pues sería un truco muy propio de esta gente. Exactamente, porque ellos están ahora mismo explorando hasta la última coma de los textos legales para intentar buscar un espacio en el que operar. Y igual que ahora están intentando investir a Puigdemont de manera telemática o vía Skype, y parece que han encontrado un resquicio, aunque muchos parece que no ya, ¿no? Ahora parece que en el Parlamento están diciéndole que no es posible, pero vamos, tienen a todo un ejército, un ejército de abogados intentando buscar el resquicio. Ese podría ser uno, y ya no hablo solo de que legalmente tenga recorrido. Las consecuencias mediáticas y en términos de imagen para ellos, de recluirse en un parlamento, la sede de la democracia regional de Cataluña a nivel internacional, es otro golpe de efecto. A mí me está recordando el caso de Antonio Pérez y con Felipe II y la decapitación del Justicia, que precisamente se refugió en Aragón y tuvieron que meter a la Inquisición, etcétera, etcétera. Es decir, al final el victimismo del que... Sí, claro. Del que, bueno, pues se han servido y valido hasta ahora. Se ha cogido al sagrado negro legendario que es Flandes, digo, ¿no? O sea, que ellos ya lo están haciendo porque son muy cobardes, pero a la vez son perfectamente conscientes del formalismo democrático que impera en España. Entonces, como aquí se puede retorcer la ley para buscar un problema formal y por lo tanto intentar escurrir el bulto, pues es lo que están haciendo. Yo en ese sentido creo que hacen lo correcto, porque tienen un objetivo muy claro. Para sus intereses, porque por supuesto los contrarios son los míos, pero
la verdad es que me entiendo, pero... Ellos tienen el objetivo muy claro, que es la mutilación de la nación española. Lo tienen clarísimo. Además, pues con todas estas prédicas que hacen de democráticas y lo que sea, lo que no tienen enfrente pues son partidos, y digo ninguno, no veo ninguno con un mínimo idea solvente de nación, pues que no les ceda algo. Es que todos le ceden algo. Todos le ceden. La puesta en marcha del 155 ha demostrado que PP, PSOE y Ciudadanos, todos están ya contaminados de la propaganda secesionista que alimenta a estos señores. Coño, ¿qué sentido tiene que sabiendo, como saben todos absolutamente, que el problema se encuentra fundamentalmente en los medios de comunicación y en las aulas, esté todo igual que hace 3 meses? ¿Pero esto qué sentido tiene? ¿Qué queremos? ¿Escondernos debajo de las faldas de unos jueces? Pues claro, es que es lo que falla. Antes lo decía Iván, y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que en el fondo estamos dando vueltas sobre la misma cuestión. ¿Por qué? Pues porque a veces a lo mejor la actualidad, la espuma, no nos deja ver el fondo del tema. Y el fondo del tema es que efectivamente la justicia no puede ni castigar ideas ni castigar intenciones, tiene que castigar hechos, en eso estamos de acuerdo. El problema es que esas ideas, las ideas del separatismo, que es unilateral, porque no se puede negociar, es que no se puede negociar la ruptura de España, y mucho menos en las condiciones que ellos pretenden, que es con un referéndum solamente regional. En el fondo es marear la perdiz. Es decir, aunque no se quieran criminalizar o castigar ideas, esa es una idea, una ideología, son unos principios que de ninguna manera se pueden defender legalmente. Claro. Y ya está, habría que hacer otra legalidad distinta. Claro. Y eso es imposible. Además, lo curioso es que ellos intentan retorcer la legalidad existente, y la respuesta de los poderes ejecutivos y de la partitocracia en general es también apelar a esos señores que tienen que bregar con ambos bandos. Es decir, el gobierno y la oposición, o como se llama en el resto de partidos, se agarran a las faldas del juez para que los neutralice, y los otros para salvarse, retorciendo las leyes o buscando pues la coma, si la cambiamos y cambia de sentido la ley. Entonces, claro, este es el problema en el que estamos, el formalismo jurídico que nos envuelve, es vergonzoso. Vamos a hacer una pausita, son las 8:56, cogemos nuestros cafés y continuamos en la tertulia. Hoy estamos con Lorenzo Abadía, con Iván Vélez, con Rafa Núñez Huesca. Cuando llegas cansado a casa, ¿te apetecería tumbarte y recibir un masaje completo? Ahora, por muy poco dinero, invertirás en sesiones de masajes todos los días. Solo necesitas el colchón de masaje Joca. Puedes llevarlo al sofá, a la cama, a un sillón y relajarte con un masaje en el cuello, piernas, lumbares y espalda. Llama a la tienda en casa al 902 10 30 15 o entra en latiendaencasa.es y llévatelo solo por 59 euros. Y de regalo recibirás una báscula de baño valorada en 20 euros. ¿Sueñas con dormir bien? El producto definitivo es Dorben, un producto natural recomendado por los doctores del programa Salud para Todos, que pretende hacerte descansar. Recuerda que lo natural es dormir bien, y Dorben te ayuda a conseguirlo. Dorben, de venta en herbolarios y para farmacias. Esto es La Inter. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. La que está cayendo. Uf. ¿Tú crees que hará bueno este fin de semana? No sé, Paco. Míralo en tu tablet. Ah, sí, claro.
Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet veo a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay. Mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. Descubre la Inter. Más y mejor. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son casi las 9 en punto de la mañana, continuamos en la tertulia con Lorenzo Abadía, Iván Vélez y Rafa Núñez Huesca. Bueno, otra que se ha caído del caballo como San Pablo ha sido la presidenta en funciones del Parlamento Regional, Carmen Forcadell, o al menos en parte, ¿no? Porque dice que no quiere ya repetir en el cargo de la nueva legislatura y que va a seguir como simple diputada. Lo anunciaba en rueda de prensa en la que se mostraba orgullosa, dijo, del trabajo realizado. Esta es otra que, como Puigdemont, apela constantemente a la legitimidad, ¿eh? La legitimidad de claro, los intereses que hemos defendido del pueblo oprimido de Cataluña. El principal reto de la legislatura, dijo emocionada, ha sido, vamos a escucharlo, Joaquín, preservar la soberanía del Parlamento Regional. En este sentido, les anuncio que no me postularé para repetir como presidenta de esta Cámara. Considero que he cerrado un ciclo delante de una institución, en una legislatura que ya se preveía, corta pero muy intensa. Bueno, ¿y esto cómo lo interpretáis? ¿O no tiene mayor trascendencia ahora mismo lo que haga Forcadell? A mí me parece un acto de cobardía y de incoherencia, porque si te vas, te vas. Es decir, no quiero ser presidenta del Parlamento porque allí eso es tener hilo directo con la cárcel, mientras que si soy una simple diputada, mantengo mi aforalidad, pero en cambio, pues... no estoy tan expuesta. No estoy tan expuesta, es decir, no me voy a mi casa, entre otras cosas, porque no tengo cómo ganarme la vida, me parece, al menos con... sepamos, ¿no? Exactamente. O con esas buenas retribuciones, pero sin embargo, y además consigo, pues bueno, que me trate los tribunales de una forma determinada. Es decir, me parece muy incoherente. Me parece mucho más coherente lo que ha hecho, ya se me ha olvidado el nombre, el que dice que es abogado al menos y se va a ganarse la vida como abogado. Carlos Mundo. Mundo, exactamente, que es el quinto en discordia, creo que es uno de los que, de los 5 desertores, por decirlo así, entre comillas también, porque bueno, yo no creo que deserten del todo, ¿no? Que además sonaba para el cargo, creo. Sí, por eso lo ha hecho, me parece, ¿no? Sí. Es decir, me parece muy incoherente lo de Forcadell. Hay un detalle de Carmen Forcadell muy curioso. Bueno, me di cuenta ayer, no me había dado cuenta hasta ayer. Lleva al cuello no una cruz, lleva un colgante, digamos, con la silueta de la región catalana. Sí. Bueno, son detalles. Incluye a Tabarnia. Incluye a Tabarnia, la suma de Tabarnia y Tractoria la lleva colgada al cuello. Lo digo porque es su fe, su única fe. Es una cuestión de fanatismo puro y duro. Ellos creen realmente representar a un solo pueblo. Y claro, el pueblo pues tiene unas reminiscencias que todos sabemos. Entonces ellos han dado el giro total de ese catalanismo de antiguo, de tintes carlistas, de una coloración católica muy potente, que sigue manteniendo, por cierto, porque si mal no estoy informado, Ford ha pedido que vaya un clérigo catalanista, es decir, que predique la palabra de Dios, pero la palabra del pueblo. Es decir, que al final aquí estamos hablando pues de completos... Y Junqueras ni te cuento. Y Junqueras ni te cuento, claro, con sus epístolas. Entonces, claro, estamos ante un conjunto de personajes extravagantes
que yo insisto, tienen que agradecer todos los días, los que crean en Dios, a Dios, y los que crean solo en Cataluña, pues a lo que sea, al terruño, lo que sea, ser españoles, porque ¿dónde iban a estar mejor tratados estos señores con semejantes comportamientos y semejantes parafilias, por llamarlo suavemente? Rafa. Yo quiero decir algo que hay muchas veces que se nos pasa, que no atendemos, viendo la espuma de la actualidad. Llevamos 40 años de complejos y aplicando una lógica según la cual todo lo que sea contundencia contra el separatismo automáticamente y de manera inmediata lo engorda en las urnas. Bueno, pues después de 40 años el Estado, más o menos de manera contundente, para algunos de manera poco contundente y para otros ha hecho lo correcto. El Estado ha aplicado el artículo 155 y tenemos a día de hoy a 4 altísimos cargos del separatismo catalán en la cárcel. Hecho esto, poniendo pie en pared el Estado, el separatismo en las urnas, a las que acudieron los catalanes el pasado día 21 de diciembre, no solo no ha crecido, ni siquiera se ha mantenido, sino que ha descendido algunas décimas. Es decir, la contundencia contra el separatismo no lo engorda, lo mengua. Y estamos viendo que además del apoyo político, social, demoscópico al separatismo que se ve disminuido, empieza a producirse deserciones. Y eso es muy interesante también. Es decir, cuando hablan de que no se puede enfrentar un desafío político con herramientas jurídicas, mentira. Las herramientas jurídicas también son herramientas políticas porque estamos viendo que tienen consecuencias políticas. Se nos olvida muchas veces que antes incluso del 1 de octubre, antes de que todo este conflicto estallara, 6 consejeros, ni más ni menos que 6, en la cabeza tenemos a Santi-Vila, pero antes hubieron 5 que se marcharon. Ya hubieron las primeras deserciones. Luego se marchó Carles Mundó y ahora tenemos a Forn, a Sánchez, a Cuixart y a Forcadell, poco más o menos que diciendo que son de Vox. Les ha faltado cantar el himno nacional, diciendo que el único referéndum legítimo tiene que ser organizado por el Estado y que ellos saldrán del barco disparados en el momento que su partido emprenda de nuevo la vía unilateral. Es decir, estamos viendo desdecirse a los políticos separatistas públicamente consecuencia de la acción jurídica del Estado. El Estado, si quiere, tiene un poder inmenso. El Estado, si quiere, puede acabar, si quiere, es una cuestión de voluntad, podría acabar con el separatismo en 2 décadas. Sí, pero no sé quién dijo aquello, seguramente Iván o tú, Lorenzo, podréis decirme quién dijo aquello de el problema de separatista se acaba con 4 décadas de buen gobierno. Creo que era... No, yo no lo sé. No me acuerdo. Lo buscaré, pero de gobierno honesto. Y es lo que necesitamos. Sí, y quizá con menos de 4 décadas. Con 2, un par de ellas. Sí, con 2. Y yo firmaría por una. Sí. Firmaría por una ahora mismo. Totalmente. Bueno, la renuncia de Forcadell ha tenido ya reacciones en otros partidos. Vamos a escuchar la de Inés Arrimadas, si te parece, Joaquín. Esto es el sálvase quien pueda del procés. Y es el reconocimiento, aunque no lo digan en público, de que ellos saben que han fracasado, que han perdido las elecciones y que el procés no va a ninguna parte. Por tanto, les pedimos que sean valientes para reconocer en público lo que todos saben en privado. Yo creo que con esto tienen un problema los partidos independentistas porque parece que no son capaces de encontrar a nadie que quiera presidir el Parlamento para hacer lo que ellos quieren que se haga, que es saltarse de nuevo las leyes. Bueno, ahora mismo en lo que están Juntos por Cataluña y Esquerra es en encontrar la manera, si es que existiese, que probablemente no exista, de investir a Carles Puigdemont a distancia. Parece que ya eso, más o menos, después de lo que hemos conocido en las últimas horas de esa información en La Vanguardia, los letrados del Parlamento Regional coinciden de manera unánime en que la investidura del nuevo presidente catalán debe ser presencial y personal porque el reglamento de la Cámara no sustentaría una investidura telemática ni delegada. A pesar de que no existe un encargo formal, los letrados mantienen en los últimos días reuniones en las que estudian a fondo ese reglamento para así estar preparados en el caso de que algún grupo pida informe oficial, dadas las opciones de investidura barajadas desde la candidatura de Juntos por Cataluña. La última de las reuniones se produjo el miércoles por la tarde. En ella los letrados, como digo, coincidían de forma unánime en considerar que la investidura del presidente catalán debe ser presencial.
¿En eso creéis que puede haber algún cambio o eso es inamovible? En todo caso serán siempre dos criterios, el que estará con la ley y el de los soberanistas que les dará exactamente igual, porque si se trata de cumplir la ley, pues no estaríamos donde estamos, el proceso habría desaparecido, han vulnerado ya el reglamento del pero 500 millones de veces. Entonces yo no sé hasta qué punto eso va a hacer, teniendo en cuenta que tienen una mayoría en el Parlamento, pues les va a hacer retroceder. A mí más me preocupa en esta fase, de nuevo, cómo se va a comportar y cómo va a reaccionar el Estado español. Es decir, pues porque me imagino que se podrá impugnar, se podrá apelar, se podrá recurrir a los tribunales, por un lado, ¿no? Y por otro, bueno, lo que acabamos de comentar antes, ¿hasta qué punto el Estado, teniendo en cuenta que el proceso da la impresión de que está en una vía muerta, va a permitir al independentismo seguir haciendo no lo que han hecho en los últimos 2 años, sino lo que han hecho en los últimos 40 años, excepto los últimos 2 o 3 años, que es precisamente lo que les llevó a poder permitirse el lujo, si se puede expresar así, de actuar como han actuado en estos últimos 2 años. Para mí el gran reto en este momento consiste y está en qué les vamos a permitir dentro de la ley, porque da la impresión de que no van a actuar fuera de la ley, esa es mi intuición, dentro de la ley, qué les va a permitir el Estado español, es decir, qué le van a permitir las fuerzas políticas españolas al nacionalismo, al independentismo, al separatismo, pues para evitar lo que comentabas tú hace un momento, Rafa, lo de las 2 décadas, o precisamente pues porque insisto, hasta el mismo Piqué del Partido Popular, me refiero, decía que un 2/3 partes, un 70% de independentismo no lo pararía nadie. Si todo el golpismo ha servido para que ahora nos abramos de alma, para permitir dentro de la ley volver a la inmersión lingüística y a la propaganda separatista, pues habremos hecho un pan con unas tortas. Vamos a escuchar, Joaquín, un momentito al diputado Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Él decía que tanto el votante de Esquerra como el de Juntos por Cataluña, es decir, todos los separatistas, quieren que Puigdemont sea el nuevo presidente. Esquerra es muy consciente de que el votante que votó Esquerra y el votante que votó Junts per Catalunya, incluso me permite el votante que votó la CUP, esperan y desean que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat. Y estoy seguro que Esquerra hará todos los esfuerzos políticos para que eso sea posible. No me puedo imaginar una posición distinta por parte de Esquerra. Bueno, yo no sé si esto es verdad o no. Él saca esta conclusión, que todos los votantes separatistas, la única opción que aceptarían sería la de Puigdemont como nuevo presidente. Claro, eso solamente nos deja 2 posibilidades. O es investido telemáticamente o se presenta aquí, que entonces sería detenido. Y entonces lo que buscaría sería la imagen precisamente de un presidente que antes o después de ser investido es detenido por un Estado opresor, ¿no? Serían las 2 opciones que nos deja esa situación, ¿no, Iván? Bueno, claro, esto de la investidura en efigie o telemática, pues es un asunto interesante, porque en un tiempo en el cual las relaciones humanas pasan por el móvil en grandísima medida, sí, es casi todo virtual. Pues bueno, lo presencial es cuestionable. Dicho esto, también es cierto que los atributos personales de cada candidato operan mucho en la toma de decisión de los electores, con lo cual, claro, nos movemos entre estos 2 polos, el polo corpóreo, digamos, personal, y el polo de aquello que transmite a través de las redes. Digo esto también porque incluso en la partitocracia realmente existente en España estamos acostumbradísimos a ver cómo el maestro de ceremonias de cada grupo
como si se dirigiera a una manada de chimpancés, cuando hay que votar una ley, dice un 1, un 2, el rojo, el verde, es decir, actúan como verdaderos autómatas, son una especie de borregos. Sí, incluso a veces se equivocan al votar. Claro, se equivocan y dicen, que te has equivocado, el loro no ha metido la estrella en el agujero en forma de estrella y lo ha hecho mal. No le cuentan cuántos diputados necesitan, se van al baño los que no son necesarios. Efectivamente, quiero decir con esto que lo que plantea Puigdemont es, o sea, el problema que se ha planteado con el huido Puigdemont es de enorme interés. Es de enorme interés y para cuestionar sobre todo algo que nadie cuestiona, que es la democracia en la cual estamos todos inmersos, porque de algún modo pues todos estamos concernidos por ella. Entonces, claro, pues Puigdemont hará todo, volvemos a lo de antes, hará todo lo posible para encontrar en este extraordinario régimen en el cual se le ha consentido llegar a donde ha llegado para mantenerse. Con respecto a lo que ha dicho Lorenzo, pues no es que no hace falta volver a la inmersión lingüística, si no se han ido nunca. Y los medios de comunicación siguen en manos de propagandistas y mercenarios. Entonces no se ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se quiere hacer. Porque esta estructura política en la que estamos hoy por hoy, pues está diseñada para esto. La prueba es Valencia y Baleares, exactamente. Que la prueba es Valencia y Baleares. Sí. Y luego están Galicia, en la misma. Pues sí, pero si lo que está haciendo Feijóo en Galicia es muy parecido a lo de Pujol. No digo lo de robar, que eso no lo sé, pero en cuanto a políticas, pues una mímesis. Lo que hay en el País Vasco es lo mismo. Esto es un país pues muy aldeano en ese sentido, muy particularista, y la gente está encantada con llevarse mal con el pueblo de al lado, porque suelen ser más tontos, más miserables. Pues eso te reafirma en tu identidad. Claro, y te reafirma, pues claro, tú siempre eres diferente, pero mejor. Y entonces, pues estos señores, pues que insisto, en cualquier otro país, pues tendrían un futuro, vamos, no hubieran llegado a esto, por supuesto, pues se reafirman en sus esencias, no pueden salir de ellas. ¿Qué os parece lo que acaba de comentar Iván acerca de la exigencia de que el investido presidente tenga que ser presencial? ¿Vosotros creéis que eso puede tener en el futuro, puede ser contemplado de una manera distinta a como se observa ahora mismo, que es una postura pues de oposición general, ¿no? A que se pueda investir a alguien, bueno, no solamente que se pueda investir a alguien, sino incluso que un diputado pueda simplemente votar de manera telemática, ¿no? Algo que de momento está reservado pues a situaciones muy excepcionales, como el de mujeres embarazadas, etcétera. ¿Eso puede tener recorrido en el futuro? Pues mira, yo no estoy seguro, primero, qué recorrido tendría, segundo, qué sentido tendría haberlo aprobado. Yo que estoy completamente a favor, en principio, de las nuevas tecnologías y de su aplicación a todos los ámbitos que se pueda en la vida, también a la democracia y a esa parte de la democracia participativa que sirve de complemento, siempre de complemento, no de sustitución, a lo que es el concepto y el principio de la representación. Claro, nos encontramos en una circunstancia en la que pues casi te hace dudar, porque quién se iba a imaginar que esto podría servir para investir presidente a un fugado, o sea, a alguien que se encuentra fuera de España porque la ley lo persigue, lo intenta enchironar y para evitarlo se larga de este país. Es decir, es que estamos ante tal locura, ante circunstancias tan absolutamente imprevistas, que cualquier acto incluso de sensatez y de coherencia con la innovación, con las nuevas tecnologías, con el signo de los tiempos, etcétera, etcétera, pues puede venirse como un boomerang contra ti o contra esas propuestas este caso, por esa circunstancia. Por las circunstancias concretas de este caso. Claro. Pero yo, haciendo abstracción del caso de Puigdemont, que es delirante, para empezar, porque alguien que está imputado o que está acusado de delitos tan graves, no se le debería permitir que pudiese comparecer a unas elecciones. Yo también creo eso. De sentido común. Pero dejando al margen eso, el tema de que un diputado, insisto, que lo planteaba antes Iván y creo que con buen criterio y a lo mejor anticipándose a lo que puede ocurrir, no lo sé. El hecho de que un diputado tenga que estar presente, teniendo en cuenta que hoy, como él bien dice, se utilizan las nuevas tecnologías para casi todo, claro, lo que habría que garantizar es el proceso, digamos, de pureza, es decir, que no haya... El statu quo me refiero de seguridad, del diputado, es claro. Decir, que ese voto sea verdaderamente de esa persona en el sentido que esa persona quiere y ese proceso esté garantizado. No hay problema, porque si fuera secreto, en las votaciones secretas, allí hay vamos a decir, hay polémica, ¿vale? Hay discrepancia. En lo que no es secreto no hay en absoluto ningún problema. Eso es como una transferencia bancaria, que deja rastro siempre.
¿no? Entonces yo lo ponía como ejemplo porque cuando decíamos, bueno, ¿y por qué en el mundo financiero todo va online y en el mundo político no? Pues porque en el mundo financiero de lo que se trata es de dejar rastro de las transferencias bancarias, de dinero, monetarias, flujos monetarios, etcétera, y en cambio en el voto hay uno de los, vamos a decir, uno de los axiomas que es el secreto, en cuyo caso hay que encriptar, es un poco más complicado y puede haber huecos y puede haber una cierta vulnerabilidad, aunque hay gente y hay empresas que se dedican a eso, vamos. No solo se dedican a eso, sino que lo garantizan. Yo cuando hice mi tesis doctoral, y hace unos años, y había, no me acuerdo ahora el nombre, y había un par de empresas que, porque trata de una parte de la tesis trataba de esto, que ya lo garantizaban. Quiero decir que a mí me parece que es lo lógico y lo coherente. Ahora bien, de lo que habría que asegurarse es de que quien tiene que votar no solamente es él y no lo pueden suplantar, sino que tiene los derechos para utilizarlos, cosa que a mi juicio no lo tienen los diputados antiguos que votaron a favor del procés y de las leyes de desconexión, y mucho menos el papaluna de Bruselas, ¿no? Rafa, ¿a ti qué te parece este asunto? ¿O no tienes de momento opinión formada? No, me parece que la tendencia obviamente es a la digitalización en realidad de todos los aspectos de la vida, del laboral, del doméstico, incluso del personal, y a eso tendemos, y es una tendencia irreversible. Siempre habrá límites y muros, todo lo que tenga que ver con altísimas responsabilidades, como puede ser la presidencia de un país o la alta representación política. El sentido común y la lógica nos dice que no puede ser vía holograma o vía telemática, al menos no de manera permanente, como sería el caso de Puigdemont, sí, de manera circunstancial. Pero yo entiendo que esto ni siquiera con el paso de los años será aceptado. En cualquier caso, estamos en el año 2018 y no sé si en el futuro será aceptado. En el presente no es viable. Parece que tampoco hay una grieta legal por la que intentar reivindicarlo. Y su fracaso, el fracaso de Puigdemont, si llega a consumarse, que todos esperamos que así sea, supondría la caída en desgracia definitiva de Puigdemont. Se quedaría en un limbo geográfico en Bélgica sin ser diputado, sin ser presidente, sin tener cargos y sin poder volver a España. Y eso es algo que yo creo que nos llenaría de gozo a todos. Pero el caso es interesante porque, por ejemplo, al margen ya de estas cuestiones que estamos ahora aquí discutiendo, Puigdemont está vivo políticamente gracias a los medios de comunicación, porque él está huido. De hecho, él está constantemente buscando ansiosamente una cámara, una pantalla para que su Grey pues siga sabiendo que sigue él manteniendo la firmeza sediciosa. Se puede decir que ha ganado las elecciones. Claro, y las ha ganado precisamente porque ha podido personarse de algún modo ante su electorado a través de las pantallas, con lo cual eso nos coloca en esta situación. Por otra parte, claro, la democracia tiene un momento tecnológico, el momento de la introducción del voto, de la papeleta en la urna. Pero es que ese momento tecnológico, que efectivamente antes te exigía pues una carta o lo que fuera, hoy yo he firmado algunas iniciativas en change.org pues pidiendo, yo qué sé, la legalización de los partidos sediciosos y tal. Y eso va ganando legitimidad. Y hay lugares del mundo donde se ha votado telemáticamente. Claro, y hay lugares. Con polémica, con mucha polémica. El voto por correo, no, pero un momento, si yo no estoy diciendo que esto estamos hablando de técnica. Estamos hablando de tecnología, técnica. Vamos. El voto por correo, ¿qué es? Sino algo a distancia también, ejercitar. Y luego, hombre, hay precedentes muy antiguos. El Imperio Español, que tenía a sus regidores al otro lado del Atlántico, a los adelantados, esas figuras, eran todas... Por eso está el archivo de Simancas tan lleno, y el de Indias, lleno de papeles que eran una especie de tuit del momento, documentos en los cuales no había presencia física del virrey, pero el virrey se supone que se le otorgaban unas cartas que le permitían hacer una acción de gobierno de cuyos efectos daba cuenta a través, no de móvil porque carecía de él, pero sí de cartas. Es decir, que la cuestión es más compleja de la que pueda parecer. Por otro lado, insisto, estas geometrías políticas que estamos acostumbrados a ver, pues que son nada más que una acumulación de actas, ya sean digitales o vegetales,
con las cuales se opera y se juega en ese tablero. O sea, siento ser un poco crudo en este asunto, pero vivimos en una gran ficción el día de la votación, pensando que nuestro voto tiene mucha más influencia de la que tiene. Es decir, tú votas a un partido, pero ese partido luego, en una reunión discreta, en una trastienda de un restaurante, mercadea con ese volumen de votos. Es decir, que el problema que plantea Puigdemont es enorme. Dicho lo cual, y acabo, yo el otro día escribía un artículo, no siento la autocita, pero claro, Puigdemont está también en otra tensión, y es, él tiene que mantenerse presente ante su electorado o ante la gente que le apoya, y eso solo lo puede conseguir, puesto que no está en Tarrasa ni en la Garrocha, pues tiene que hacerlo continuamente con apariciones televisivas, porque él es muy consciente de que o hace eso o se diluirá. Yo lo comparaba con Juan Carlos, o sea, con don Juan III Izquierda, el padre del rey, que ayer, por cierto, estuve viendo en el Escorial su inadecuada ubicación porque él no reinó, vamos. Entonces, ¿él qué hizo? Pues mantener ahí una especie de corte paralela hasta que se le pasó su tiempo. Y es lo que yo creo que está intentando evitar Puigdemont. El tiempo corre en contra de Puigdemont. Vamos a hacer una pausa. Son las 9:24. Esta es la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 9 de la mañana y 28 minutos, continuamos en directo. Esto es la Intereconomía Televisión. Buenos días, España, la tertulia. No dejen ustedes de entrar cada día en gaceta.es. Ese es el portal informativo de referencia. Ahí escribe, entre otros, mi compañero Rafael Núñez Huesca, y ese es el diario digital que les va a contar cosas que otros no quieren contar porque no les interesa, porque no pueden o porque tienen oscuros intereses que lo impiden. ¿Hoy con qué vais, Rafa, en portada? O porque no se han sacudido los complejos que nosotros sí. Por supuesto, eso va de suá, diría. Bueno, estáis muy atentos al tema catalán. Sí, claro. El tema catalán. Hay una máxima que circula por ahí y que no es cierta, según la cual, una teoría según la cual los lectores y la gente en general está cansada y aburrida del tema catalán. Mentira. No es cierto. Nosotros las noticias que más... Lo podéis constatar, ¿no? Sí, científicamente además. Las noticias que más se leen son, con diferencia, las catalanas. Las catalanas, perdón. Sí, las que ya estoy cayendo en Gaceta o en los medios de comunicación de información política. No, es una pregunta. Yo te puedo decir, del nuestro, que es un medio generalista, es Cataluña con mucha diferencia siempre. La Cataluña no, el separatismo catalán y todo lo que tenga que ver con la ruptura o la quiebra de la unidad nacional, en particular últimamente es Cataluña, las más comentadas, las más consumidas, las más leídas. Claro, ten en cuenta también, Lorenzo, esto es una postilla que hago al comentario de Rafa, que Gaceta.es no publica basura informativa, me refiero a la pornografía y asociados, que en otros diarios digitales sin escrúpulos morales compiten en atención informativa con el tema catalán. Esto tú lo sabes exactamente igual que yo. Sí, todo lo que tiene que ver con el erotismo, la pornografía y derivados, pues hace que la gente clique compulsivamente, pero en Gaceta.es no se publica basura. De hecho, es que, fíjate si te voy a dar la razón, en cuanto a que la gente ve eso y que el 95% de las personas, según una encuesta que ha hecho la página porno más importante del mundo, el 95%, y en concreto el 95% de los españoles, dicen, entramos una vez al día a esa página. Como que imagínate, para empezar, aquí no hay número suficiente como para que no estemos incluidos todos, ¿no? Independientemente de lo que hagamos en lo personal. Pero es que hemos madrugado mucho, ¿no? Pero pues claro, el 5% restante son lectores de Gaceta. Bueno, les iba a contar a ustedes que la ex vicepresidenta económica del último gobierno socialista, Elena Salgado, estuvo ayer en la comisión del Congreso de los Diputados y fue básicamente pues a colgarse medallas. Lo que dijo es, yo soy la mejor
mejor. Mi jefe era, por supuesto, el mejor presidente que ha tenido España y lo mejor a lo que podíamos aspirar nunca. Ya saben que esa comisión está investigando el origen de la crisis y dijo que ella gestionó esa crisis con el fin de proteger a España de un rescate. Así de rotunda. También reconoció que pudo haber errores en esa gestión, pero que se produjeron aciertos que ayudaron a preservar el futuro del país. Dice Salgado que tuvo que enfrentarse durante 2 años y medio a la crisis económica más grave de los últimos 60 años y que las medidas que adoptó el gobierno de Zapatero intentaron proteger la prestación por desempleo y las ayudas sociales. Y destacó que el objetivo principal de su gestión fue, como digo, proteger a España del rescate. La escuchamos, Joaquín. Proteger a España de un rescate que, como sucedió en otros países europeos, habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país. Habló también de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Salgado asegura que en términos sociales tuvo un coste nulo en comparación con las alternativas planteadas por las autoridades monetarias. La decisión adoptada fue, de nuevo, apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro, a cambio de no hacer todavía más recortes en el corto plazo que habrían erosionado gravemente servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos. Claro, esto es la otra vuelta de la moneda del tema catalán. Es decir, si nos engañan en lo del día a día, ¿cómo no nos van a engañar con cosas que pasaron hace 8 años? Es decir, da lo mismo. Lo hicieron fatal, lo hicieron rematadamente mal. De hecho, la famosa herencia socialista, pues era lo que era. Pero esta señora se presenta en la comisión del Parlamento, dice lo contrario y ya está. Hay que reconocer que el día anterior estuvo Pedro Solbes, el antiguo ministro de Economía que precedió a Salgado. Y que negaba la crisis. Sí, pero hizo autocrítica. Así que él sí que reconoció que cometieron errores y incluso... También es un perfil distinto. Sí, absolutamente. En cualquier caso, ¿alguien se ha preguntado qué demonios hacemos montando una comisión para estudiar la crisis de hace 10 años? Igual que la comisión esta para la reforma constitucional, que todo el mundo sabe que no se dan los mimbres necesarios, ni el clima político, ni sentimental, ni emocional para... Yo entiendo que los políticos necesitan justificar sus sueldos, pero ¿qué demonios hacemos ahora hablando de las responsabilidades de la crisis? Pues a mí, Rafa, todo me parecerá poco con tal de sacarle los colores a ese sinvergüenza que se llama Pedro Solbes y que, con independencia de lo poquito que ayer entonó el mea culpa, nos metió en una crisis que, de haber reconocido en su momento que la padecíamos y, por lo tanto, haber puesto los medios para evitarla, habría conseguido al menos que 1 millón de personas no hubiesen acabado, primero, en la calle, segundo, arruinados, tercero, probablemente en la miseria y sin casas. Es decir, la responsabilidad moral que tiene este tipo, para mí, es gigante. Y el jefe, es gigante. ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que este hombre es inteligente y su jefe es tonto. Bueno, pero es su jefe. Ya. Quiero decir que en las empresas la autoridad, la responsabilidad... Vale, pero hay que saber al final discernir. Me parece bien concretar... y la cuestión moral tiene mucho que ver con la inteligencia cuando tú eres realmente consciente de lo que haces y cuando eres tan tonto que no sabes realmente lo que sucede, ¿no? Y te pueden explicar cosas o contar o lo que sea. En media hora o en media tarde de economía, pues puedes aprender lo que puedes aprender. Si encima eres tonto, imagínate, ¿no? Entonces, claro, para mí, insisto, o sea, este hombre mandó a la miseria a miles y miles y miles de personas. Es un miserable. Sí, sin duda, pero yo estoy de acuerdo con Núñez en el sentido de que bueno, estos son pasatiempos y entretenimientos para... Es otra España ya. Eso para consumo interno, probablemente... Pues entonces no hablemos del 11M tampoco, ¿no? Hombre, pero si hablamos del 11M, y de esto también se puede hablar, pero que creo que donde tienen que dar cuentas es delante de jueces si hay delitos. Bueno, si no, pues son acciones erróneas de gobierno. Pero... A mí no me parece mal que en sede parlamentaria envíen a esta gente... No, si a mí tampoco me parece mal, justifican sus sus horas de trabajo, pero ¿alguno sabe de alguna comisión que haya dado algún resultado tangible, más allá de eso hay unanimidad, más allá del aplauso de los propios y bueno, la queja pero de los precisamente ajenos? por eso, ya que no valen para nada, por lo menos que sirvan para sacar a los colores a todo este tipo de gente. O sea, yo, por lo tanto, es muy bien. Si es que yo cerraría comisiones y, sobre todo, asesores y no sé qué. Es decir, hasta ahí puedo estar de acuerdo. Pero puestos a que haya comisiones, puestos a entender que no valen para nada, por lo menos que saque los colores a estos sinvergüenzas, que no tienen vergüenza de lo que hicieron con España.
También está por ver que los colores hayan aflorado a la cara de estos señores, porque tienen hormigón armado algunos. Quien no tiene melanina no le pueden sacar los colores en ningún sentido. Pero esto del debate sobre la posverdad, de la que se viene hablando últimamente, la posverdad, que es la mentira, si no le demos más vueltas. Es muy curioso, ¿no? Insisto, porque, claro, si consiguen engañarnos y tomarnos el pelo en cosas que han pasado ayer, pues ¿cómo no van a engañar, aparte de la opinión pública, con cosas de hace varios años sobre las cuales lo que hay es un olvido, básicamente? ¿Qué estás pensando, tocayo? Estoy pensando en el tema del que estamos hablando, que como dice Lorenzo, ha tenido consecuencias sociales gravísimas, porque solamente con una familia que hubiese ido a la ruina y se hubiese quedado sin comer o sin poder trabajar como consecuencia de aquel absoluto desastre, es que alguno tenemos memoria. Provocado por interés político. Claro, por eso digo que hay una intención, hay una intención detrás. Claro, si lo hace sin querer. Es que las consecuencias fueron terribles. Solamente con una familia hubiera sido pavoroso. Pero es que ha habido cientos de miles de familias. Hombre, evidentemente es con efectos políticos, eso es evidente, pero también esto nos vuelve a colocar en todos los problemas de la democracia. Estoy un poco antidemocrata hoy, de costumbre, vamos. Es que esto es un tema muy antiguo, es un tema muy antiguo que tiene 2000 y pico años. Es decir, es que se le pueden sacar los colores, efectivamente, a Solbes. Y a Salgado, a Salgado parece que no se le pueden sacar, bien. Pero el problema ante el que estamos es que los conocimientos, yo el primero, que tenemos en general los ciudadanos de muchos aspectos técnicos nos alejan del problema enormemente y no sabemos calibrar esas medidas. Con lo cual, pues más allá del sonrojo, poco más se puede saber. Es decir, es como los inversores de bolsa estos que yo conozco aficionados. ¿Qué saben ellos? Por lo que han oído, no pueden tener conocimiento interno del mercado del que son ajenos. Entonces, de las decisiones técnicas, que son muchísimas en las acciones de gobierno, tenemos un conocimiento muy limitado. Lo que pasa que, como dijo Platón en el Protágoras, pues cuando hay un problema con un edificio se llama al arquitecto, pero cuando hay un asunto político participamos todos. Este es el verdadero problema de la política. Tampoco hay ingenuidades. Pero no hace falta ser... No hay que ser ni tan ingenuo para pensar que todos podemos participar en todo, ni para pensar que nos podemos desmarcar del todo. Ni hace falta ser ni ingeniero ni arquitecto de la cuestión social para entender que si un ministro niega en público rotundamente la crisis y se mantiene diciendo que no la hay, actuando políticamente hablando con todo el boletín oficial del Estado a su merced como si no la hubiera, y después cuando se evidencia que viene y se provoca el desastre que se provoca, pues bueno, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que ese señor es un auténtico sinvergüenza. Sí, yo no lo estoy defendiendo a Solbes, pero también no hace falta ser muy listo para entender que evitar un rescate a costa de que la deuda española esté por encima del 100%, pues bonito remedio. Ya, por la actualidad. Pero eso es otra cuestión. Pues a ver ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo creo que podríamos cerrar y ponerle el lazo, cerrar con... No soy el que tiene que decir, perdona, tocayo. Pero exactamente, ponerle el lazo al asunto diciendo que Pizarro ha ganado con efectos retroactivos el debate como el Cid, ¿no? Después de muerto. Pasa que ahora ya vale para poco. Sí, exactamente. Pues eso, a eso íbamos. Que esas cosas yo creo que son inútiles. Se le podría recuperar, pero claro, si hubiese en el Partido Popular pues alguien un poco de materia gris. Un poco de materia gris y de si menos viviéramos en un mundo intencionalidad. distinto, Exacto, al que vivimos. Bueno, ese de Rafa, de mi tocayo, ha sido el lazo, pero ahora yo voy a poner un lacito pequeño. Este es un lacito pequeño, porque como hoy estamos críticos con la democracia, es un terreno que ha abierto muy inteligentemente Iván Vélez, yo voy a continuar por ahí. Lo abrió Platón hace 2500 años. Tú lo has yo soy más joven, con mucho entusiasmo. Bueno, a ver qué os parece esto. Cifuentes elude su ley sanitaria antidedazo nombrando a dedo al gerente del Hospital de la Cruz Roja. Aquí es bonito. Voy a daros los detalles para que después se pueda comentar. Menudo oxímoron, ¿no? Es una noticia que publica Marta Belver hoy en el periódico El Mundo. Dice, la Comunidad de Madrid ha estrenado la ley regional que iba a acabar con la discrecionalidad en la selección de los gerentes de los centros sanitarios, nombrando a uno de ellos a dedo. Se trata, perdón si en algún momento me voy riendo, pero comprenderán ustedes que somos humanos todos. Se trata del hasta ahora máximo responsable del Hospital Central de la Cruz Roja, Manuel Ballarín, que tras cumplir 70 años el pasado 3 de enero y en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, ya no podía seguir prorrogando durante más tiempo su condición de funcionario. Para solventar el escollo,
El gobierno de Cifuentes le ha hecho un contrato de alta dirección, la única fórmula legal para poder emplear a personas que han sobrepasado la edad legal de jubilación. En el proceso no se han tenido en cuenta otros posibles candidatos para ocupar este puesto, lo que viene siendo un dedazo de toda la vida. La Asamblea aprobó el 14 de diciembre la Ley de Profesionalización de la Gestión Sanitaria, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, y la abstención de Podemos. La principal novedad que introduce el texto es que los gerentes tienen que ser seleccionados por un organismo formado por representantes del Servicio Madrileño de Salud y personal externo en una convocatoria pública y con criterios objetivos. Pues no, porque le han nombrado con el dedo. Bueno, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Esto me recuerda, pero claro, esto se extiende a toda la comunidad política. Yo me acuerdo hace unos años, cuando empezaba Podemos, ¿cómo se llama este señor que cayó en desgracia? Que había tanto... ¿Errejón? Errejón, que había tanto chiste con él, ¿no? Pues a ese parece ser que se le hicieron unas oposiciones más o menos a medida. Uh-huh. Y es una forma de promoción. Entonces, bueno, pues nada, esto es la corrupción propia del sistema. Y además, Cristina Cifuentes está cogiendo banderas de la progresía y de la izquierda y de la transparencia, y quiere parecer, a pesar de que empezó en Alianza Popular y lleva 40 años en política, quiere mostrarse un poco como la renovadora del PP nacional, incluso no solo regional. Entonces, luego no aplica lo que propone, pero propone cosas que ella entiende que son seductoras para el electorado, que son transparentes, que es la nueva política, que es la democracia. En el fondo, Rafa, volvemos a donde empezamos la tertulia hoy. Se toma el pelo a la gente, pero además sin recato, sin rubor. Es decir, esto es tomarle el pelo a la gente, porque además esperaban que esta noticia no se conociera. O sea, de verdad, los que han hecho el dedazo pensaban que lo iban a mantener oculto. Es que tiene poco sentido. De todas formas, para mí es una incongruencia que parte de una injusticia o de otra incongruencia. ¿Por qué una persona con 70 años se tiene que jubilar si no le da la gana? Pues también. Es decir, ¿por qué? Que a lo mejor lo que han al final intentado salvar muy chapuceramente y muy incongruentemente ha sido la vía de que esa persona, que quizás sea el más capaz, yo no lo sé, igual es el más incapaz. Y probablemente el que tiene más experiencia para poderlo aprovechar. Por eso me refiero en cuanto a la capacidad, porque la experiencia es la madre de la ciencia, que se dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Yo estoy de acuerdo que a determinada edad una persona tenga que pasar una serie de revisiones, vamos a decir, al estilo de la ITV de los coches, ¿no? Si usted tiene 80 años, pues tendrá que pasar por unos análisis que demuestren que usted está en plena uso de sus facultades, sobre todo si maneja el presupuesto público, o los derechos fundamentales, que a veces es peor, que es mucho más importante, pues cada determinado tiempo, yo no soy quien para decir qué determinado tiempo y con qué frecuencia, pero si una persona quiere trabajar, quiere cotizar, quiere prescindir de momento de las pensiones que no podremos pagar y además tiene la experiencia de toda una vida consagrada probablemente al ejercicio de esa profesión, ¿por qué diablos tiene que haber una legislación intervencionista hasta la náusea que le prohíba trabajar? Si eso es lo que ha querido salvar Cifuentes, chapó. No, chapó no. Si eso es porque lo que la manera es cambiar otra la ley pero a lo mejor no ha podido ella cambiarlo. No, pero entonces no se hace. Claro, pero lo que no puedes hacer es para ese es otro debate. Situación... Yo comparto, pero es un debate alternativo. O sea, lo que puedes hacer es incumplir una ley que tú misma estás promocionando. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Pero a lo mejor tiene esa base, y lo cual pues probablemente disculpa un poco, bien. No haya que decir chapó, es verdad, pero haya que bueno, pues entenderlo un poco más. Ahora, hasta ahora no hemos oído a Cifuentes ni a nadie que haya intervenido en esa decisión el decir que la justificación era esa, ¿no? No, yo no lo he oído. De momento no. 9:45, pero en este caso le acabas de dar una idea. Vamos a pensar bien. Solamente por esta vez. Vamos a hacer una pausa y afrontamos ya la recta final de la tertulia.
Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. losmontesdegalicia.es. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Comienza el año y con él regresamos de la mano del historiador Fernando Paz con un nuevo ciclo de historia a partir del 25 de enero. Descubre con él los episodios de la historia de España, desde los íberos y la colonización romana pasando por los reinos de Castilla y Aragón, siglo XIX, Primo de Rivera, transición y democracia. Si quieres profundizar con él en todos estos temas, no te lo puedes perder. Llama al 91 616 24 64 o escribe a club@intereconomia.eu. Descubre la Inter. Más y mejor. El yoga quita el estrés, la ansiedad, te enseña a respirar porque tenemos todos muchos problemas y a relajar los músculos. No sabes qué bien te vas a sentir. El yoga despeja tu cabeza para aclarar muchas cosas, te aumenta la energía, fortalece el sistema inmunológico y favorece la relación con los demás. ¿Por qué no lo habré hecho antes?, dicen muchos. Macarena Cutillas, fundadora de CalifornianHotYoga.com. Calle Fernando el Católico 23, 91 006 9642. Cuéntanos lo que te pasa porque te vamos a ayudar. 91 006 9642. El gato de la mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 9 de la mañana y 49 minutos. Vamos a hablarles del presidente norteamericano, de Donald Trump, que ha llamado agujeros de mierda a El Salvador, Haití y varios países africanos. Ha estado, como suele ser él, una persona diplomática. Y ha sugerido que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega, en lugar de los de esas naciones. Muy bien, ¿por qué Noruega y no otro lugar? Pero ayer se acordó de Noruega. ¿Por qué tenemos a toda esta gente de países que son un agujero de mierda viniendo aquí?, dijo Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca. ¿Se pueden ustedes imaginar la cara de los legisladores? O de los que no le conozcan mucho. De acuerdo con este diario, que cita fuentes familiarizadas con el encuentro. Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente de ese programa de estatus de protección temporal. El gobernante sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra parece que se ha reunido en las últimas horas. Por eso se acordó de Noruega. Los comentarios de Trump sorprendieron a los legisladores, lógico, que este diario no aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con su exabrupto.
Una pregunta. ¿Breivik era noruego? Sí, Breivik era noruego. ¿Sería un buen inmigrante para Donaldo? Habría que preguntárselo, ¿no? Y luego habría que recordarle a don Donaldo que en el siglo XIX un compatriota suyo llamado William Walker fue el macho alfa del filibusterismo. Sí. Y hizo mucho daño en Nicaragua, concretamente, en esos países. Lo digo porque yo hace tiempo fui al Ministerio de Asuntos Exteriores a mirar esa documentación. Acabó, para su información, delante de una tapia. No digo más. Si en vez de decir lo que ha dicho, con las palabras que lo ha dicho, hubiese simplemente pues comentado que él preferiría una inmigración pues más selecta, que haya entrado por vías legales. No sería Trump, claro. Ahí voy. Que haya entrado por vías legales al país, que pueda aportar, etcétera, etcétera, pues lo estaríamos contemplando de una manera muy diferente. Porque al final ese discurso se está manteniendo en buena medida en bastantes países en Europa, cuyos partidos que lo proponen pues están o encaramados al poder o muy cerquita de él. Es decir, que para mí el problema fundamental de Trump es el que tiene con las convenciones y con la educación, más que otra cosa. El problema de Trump no es tanto lo que dice y lo que hace, sino cómo lo dice y cómo lo hace. Yo creo que si Trump hubiera querido reclamar para su país inmigración cualificada, podría haberlo dicho así. Yo quiero técnicos, quiero ingenieros, quiero doctores y quiero arquitectos o abogados. Pero no se ha referido a que quería inmigración cualificada. Hay un componente racista, claro, por supuesto, racista que no se puede ignorar. La comparación ha sido con Noruega, un país nórdico, ario, de rubios, en contraposición con los haitianos, que son negros, con los salvadoreños, que son hispánicos, Speaks, que les llaman allí, o latinos, o no sé cuál es el otro país en discordia, pero vamos, eran WASP. África, pero ha dicho. Sí, algún país africano. Pero vamos. Sí, él se ha referido también a países mayoritariamente de África. El tinte racista está ahí, claro. Sí, y además encaja con la figura de pues eso de. ¿Pero acaso no hay racismo en Europa? Bueno, sí, pero no, al menos no de manera tan explícita y no en las élites. En las élites de los partidos, Rafael. En las élites políticas yo no he oído. Sí. Oh, madre mía. Sin embargo, a cara de piña lo financiaba Estados Unidos. El xenófobo holandés que estuvo a punto de gobernar, los austriacos que están ahora mismo cerca o sea, manteniendo un gobierno que, bueno, lo pongo en cuestión, pero desde luego el Partido Seguro, etcétera, etcétera, el mismo Le Pen. Pero xenofobia no es racismo, son cosas diferentes. Y aquí lo que dice Rafa es que es racismo. Aquí yo veo más xenofobia. No puede ser xenofobia porque tan extranjero es un noruego como un nicaragüense, es racismo. Sí, es racismo porque además Bueno, pero a ver, aparte del racismo o no racismo, yo creo que en Trump, en todo lo que hace y dice Trump, hay un componente que está claro, y es que él intenta, por supuesto, pero aparte, políticamente, lo que él se supone que pretende siempre es defender lo que él cree que son los intereses de su nación, o lo mejor para su nación, por encima de lo políticamente correcto, de los intereses globales. Sí, eso está claro. Siempre piensa en Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta que un ingeniero, su condición técnica es ajena al color de piel. Entonces, un ingeniero nicaragüense no tenemos por qué sospechar que es peor persona que un ingeniero noruego, siempre y cuando no seamos ya, como dice Rafa, un racista antes de salir de casa. Es decir, que aquí lo que no se cuesta, él efectivamente, y por supuesto, él querrá los mayores intereses para su nación y para sí, claro, por supuesto. Él lo que está poniendo es señalando a unos países muy concretos, entonces de los que cree que no se salva nadie. Porque si no diría, vale, si son ingenieros, vale que sean nicaragüenses. No, él habla de los nicaragüenses y los contrapone a los noruegos. Yo por eso me acuerdo inmediatamente de Breivik, el neonazi ese que armó la que armó. Bueno, también hay negros en Noruega. Sí, también hay negros en Noruega. Pero no creo que estuviera pensando en ellos. Ni que lo sepa, ni que sepa que los hay. O sí, no, y tampoco es tan tonto. Mira, sí, había dicho que sí. Hay una mentalidad respecto a Donald Trump. Ahora mismo lo estaba viendo hace un momento, en 24 horas. No le estaban diciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, estaban diciendo el multimillonario Donald Trump. Eso fue antes de las elecciones. No, claro. Ya. Pero es que lo acabo de ver hoy en 2018. Quiero decir, además viene connota dos cosas.
La primera, el desprecio con el que intentan tratar a Donald Trump, y segundo, el desprecio con el que tratan al sistema capitalista. Es decir, a mí un multimillonario, en principio, no me produce más que admiración, ¿eh? Sobre todo si no lo ha heredado, ¿eh? No es el caso exacto de Donald Trump, pero sobre todo si no lo ha heredado. Bueno, pues nos tenemos que ir por el momento porque no tenemos más tiempo. Decirles también que Trump ha cancelado su visita a Londres porque Obama malvendió la antigua embajada por cacahuetes. Así lo ha dicho también. La verdad es que está en modo Trump, vamos, o sea, no. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Gracias, Iván, por acompañarnos. Gracias, Tocayo. Son las 9:56, noticias de las 10 y continuamos ya solamente en la radio en Buenos Días España.